Pues el papá me parecía como una fragilidad masculina muy interesante. Creo que en otros cortos que había hecho siempre he explorado como una cierta fragilidad de personajes que están un poco deshechos, ¿no? Y el papá justo creo que era por ahí. Todo el otro mundo, o el niño y todo eso, como que nunca había escrito algo de un niño, nunca había escrito algo de una abuela, pero de alguien de 30, 40, masculino, en crisis, eso ya lo había hecho, y entonces por eso lo sentía más cercano a mi mundo de cortos y a las cosas que había hecho, otros guiones. También está muy basado en amigos cercanos, entonces también por eso lo siento cercano. Y creo que fue muy bonito el trabajo con Moisés. Moisés está muy acostumbrado a la tele. En realidad yo me fui 9 años a España y antes de irme Moisés hacía mucho teatro y un teatro muy experimental. Me fui, yo no vi toda su etapa de tele y cuando regresé, en algún momento dije, ay, Moisés, y la Pensando a su vida pensando anterior. en su vida de teatro anterior. Wow. Y yo me perdí todo este mundo de tele que ha hecho y la directora de casting lo extrañó, pero lo llamó y fue muy bonito el casting que hicimos y se Sí, acomodó muy bien con el sí. niño. Y creo que fue también muy lindo para Moisés que lo sacaran de los personajes de malo o de mafioso o de un poco eh, narco, artificiales que tiene mucho en la tele. Y el trabajo fue muy sutil y como desde la sutileza total, desde no mostrar demasiado, desde que fuera todo un poco contenido y que pudiera estar en el mismo tono del niño, ¿no? Que no se notara más arriba, más abajo, todo ese rollo. Y fue como un trabajo muy interno de él, entonces me gusta el trabajo que hizo. Ahora, una pregunta que podría parecer pérfida, pero no lo es. Una de las evidencias del joven cine mexicano es una cierta representación de la violencia. Bueno, Cuernavaca nos quita totalmente de una cierta imagen de la violencia contemporánea y de la violencia urbana, por ejemplo. Pero finalmente toca mucho el tema de la violencia. ¿Qué podrías decir sobre eso? Claro, es que creo que no podemos escapar de ello. Vivimos en una realidad en donde así es. O sea, y me interesaba hablar de la violencia, pero sin mostrarla totalmente. Porque creo que es lo que pasa en nuestras vidas. De alguna manera está ahí como telón de fondo. Es como este telón de fondo que está incesantemente recordándonos que ahí está, que existe, que encuentran 300 muertos por aquí, que hay fosas por allá, y de repente está en un tuit o está en la tele o está en un periódico y tratamos de no verlo, pero ahí está y somos parte de ello y se vuelve una espiral y entonces de eso quería hablar, de que aunque lo intentemos aislar y no queramos ser parte de ello, estamos siendo parte también de ello, al no verlo, al cerrar los ojos a ello también. Bueno, última pregunta. ¿Qué de toda la experiencia de esta película, qué te vas a guardar en la memoria como lo mejor, lo más sabroso y al revés el más terrible, el más difícil? Pues ha habido muchos momentos tanto increíbles como dolorosísimos, ¿no? Entonces, escoger como el más es complicado, pero por ejemplo, fue muy bonito el estreno de la película ya en México, después de un recorrido de festivales, después de, tanto, de tanta complicación, poder compartir la película con el crew, con invitados, o sea, el estreno de aquí fue un momento muy dulce, fue como muy bonito y fue como muy arropado y fue un gran momento y de volver a reunirnos todos, ¿no? Que también eso pasa, el rodaje se vuelve como una familia y luego ya no los vuelves a ver nunca más y entonces cuando los vuelves a ver todos guapos y bien peinados es muy bonito, ¿no? Entonces fue un momento muy dulce y un momento también pues ya de decir, De liberación, ¿no? se libera y sale y ya está la película. Y lo más terrible es al revés, llegar hasta... Sí, pues ha habido momentos muy difíciles, desde no conseguir el dinero o no, o por ejemplo, no tener el tanto tiempo o dinero para hacer todo lo que hubiéramos querido o tener... ¿Tuviste que hacer muchos sacrificios? Pues no, porque me puse muy necio, pero sí fue duro, fue duro, es complicado, es aparentemente es muy sencilla la película, pero en realidad pues es bastante complicada por todos los elementos que conjuga. Entonces eso la edición fue también durísimo. Estuve un año editando ¿Y estas etapas de postproducción y todo esto? Eso me gusta mucho, sí. La corrección de color fue increíble.
La hicimos aquí en Cinema Máquina con Freda Robledo y pues es un placer porque ya no estás pensando cómo hacer que esté mejor la película en sentido narrativo. La película ya es. Ya nada más es adornarla, arroparla, que si tal o cual, y ya es el detalle, es el puro detalle, que si la sombra, que si no sé qué. Pero Entonces es es muy amor, bonito, ¿no? sí, como es muy bonito, realmente es muy bonito. Y el audio también lo disfruté muchísimo, el trabajo con los músicos. Andrés Sánchez Májer fue el compositor principal y el trabajo con él fue increíble, grabar la música. De repente, eso también fue como increíble de yo estar solo en mi casa escribiendo en mi computadora, a de repente tener todo un ejército y tener tantas cosas alrededor, pues es como muy halagador y y es como talentos que se suman. mucho talento, claro. Y bueno, también es muy agridulce todo esto de la exhibición y las condiciones y las pantallas y ver cómo es ese mundo mercenario real de que si el primer viernes no funciona como esperaban, ¡fum! Tu vida ya se va para abajo. O sea, es muy duro también. Y no te fue tan mal para la No, película. Eso es nos ha importante ido bien, decirlo, ¿no? pero es muy duro y creo que son condiciones de capitalismo salvaje al extremo y pues donde básicamente pues no hay quien te proteja de alguna manera. Es muy duro, es muy duro. Bueno, muchísimas Pero bueno, gracias y gracias. felicidades. No, muchas gracias.